Ok, estábamos entonces hablando del mundo veterinario. Lo que yo te iba a comentar, Andrea, justo cuando se cortó, es que me ha llamado mucho la atención. En los últimos años he visto muchos perritos y gatitos eh, con yeso Mm, y que o sea, imagino que a ellos también les toma un tiempo recuperarse, ¿o no? sí, de hecho, a ver, en medicina veterinaria actualmente el yeso se está como dejando de utilizar. Se ocupa en lugares donde ya no hay recursos para otro tipo de técnica. Pero lo más utilizado actualmente es el manejo quirúrgico. ¿Ya? Y ahí yo creo que lo que tú comentas del biomagnetismo, porque cuando hay una cirugía de por medio hay alto riesgo de infección, entonces si el biomagnetismo es capaz de controlar los agentes que se puedan multiplicar ahí en el foco de la fractura, puede ser una súper buena opción de complemento. Claro, para disminuir la infección. Claro, es que por ejemplo en veterinaria el yeso tiene muchas probabilidades de fracaso, porque por ejemplo el perro no te va a avisar si le pica debajo la piel, ¿me entiendes? Como Es que no te difícil va a que se quede avisar, quieto también. es difícil que se quede quieto, se lo puede morder, se lo puede sacar. Entonces, como que es la peor opción. En una persona que sí puede tener los cuidados, es maravilloso. O sea, tú te inmovilizas y puedes recuperarte, pero una mascota es distinto. Ok, bueno, yo siento que como el imán acelera la regeneración, probablemente si usáramos imanes en mascotas cuando tienen yeso, también requeriría menos tiempo de tener el yeso puesto. Es altamente Claro, probable que ocurra eso. sí, sí, probablemente habría que estudiarlo. Claro. Bueno, también les iba a comentar el caso que les mencioné de este caballero que se había hecho añicos el pie en el accidente en moto. eh, Cuando yo lo atendí, no era una operación reciente. Él llevaba muchos años operado con esos pernos y el médico había decidido no sacarle los pernos porque realmente estaba muy deteriorado su pie. Y el tema que tenía él es que tenía dolor constante y muy agudo en donde estaban los pernos. Entonces, lo interesante de esta técnica del biomagnetismo es que esos pernos, siento, suelen ser de titanio y de materiales que el imán no lo afecta, no le hace nada. Entonces, yo a él le hacía biomagnetismo y en algún momento le ponía imanes sobre el lugar donde estaban los pernos y no le desplazaba el perno ni nada, pero a él se le producía un considerable alivio del dolor. Y después de unas cuantas sesiones, o sea, al término del tratamiento, él ya no tenía dolor. Y bueno, he hablado años después, hablé con él, le pregunté, ¿y cómo está tu pie biónico? Estupendo, me dijo, ya nunca más me volvió a doler. O sea, algo hizo ahí la terapia del biomagnetismo que logró resolver completamente el dolor que él sentía, dolor que no le quitaban los analgésicos, o sea, podía caminar, recuperó su vida, recuperó su movilidad, pero quedó con un dolor permanente. Tuve otro paciente también con muchísimo dolor operado, ¿cierto? Supuestamente dado de alta. Este señor se había caído desde el techo haciendo un arreglo a mucha altura y se había fracturado el peroné. Y este caballero, aunque ya lo habían operado y lo habían dado de alta, su pantorrilla estaba feísima. O sea, la pan una pierna estaba normal y la otra estaba muy abultada, o sea, con una inflamación, con un color morado medio negruzco, ¿ya? Y él sentía tanto dolor que aunque lo habían dado de alta y ya le habían hecho la rehabilitación y todo, no podía apoyar el pie en el suelo. Él andaba permanentemente con muletas, o sea, había quedado inválido. Y
Por supuesto, este caballero necesitó no una ni cuatro sesiones, necesitó 3 meses de que le hiciera biomagnetismo, pero luego de 3 meses a él se le quitó totalmente el edema que tenía en la pierna, se le quitó todo eso negro, se le quitó la inflamación, se le quitó el dolor, dejó de usar las muletas y recuperó su movilidad. Ese también fue un caso muy hermoso de cómo devolverle ya una vida normal y calidad de vida a una persona que la medicina alópata, claro, hizo su trabajo, lo operó, el hueso soldó, pero por alguna razón ese pie ya no estaba en buen estado y la persona no podía caminar. Bien, ¿me quiere hacer alguna pregunta, Gladys, parece? Sí, yo no Mira, sé si entra en este párrafo, ya, pero porque muchas personas me han dicho que la dentadura no son huesos, que son como diamantes, qué sé yo. Pero entra en esta, se puede hacer una pregunta con relación a la dentadura, especialmente en los animales. ¿Qué intervención podríamos hacer con el biomagnetismo y qué resultado podríamos tener? ya, mira, mi experiencia con los dientes es la siguiente. El destartraje lo hace el profesional, el veterinario, el dentista, ya eso no, eso no, no es con imanes. Pero lo que sí te puede ayudar los imanes es que las caries son provocadas por bacterias, ¿ya? Y a veces la carga bacteriana que tiene una persona, no me tocaba atender mascotas con caries, pero sí he atendido humanos con caries, ¿ya? Y humanos que además la caries se le hizo el hoyo y en nada, un par de días, ¡pum!, perdió el diente, así muy, era una carga bacteriana o una bacteria tan agresiva que muy rápidamente la persona estaba deteriorándose muy considerablemente su dentadura. Y en ese caso nosotros encontramos una cepa específica de bacterias y pudimos detener el proceso de las caries. El diente que ya se carió no lo puedo regenerar. Ahí tiene que ir la persona al dentista y hacerse el tratamiento dental correspondiente. Ponerse una tapadura o el tratamiento de conducto o lo que corresponda. Pero lo que sí pudimos hacer es detener eso y que la persona no siguiera generando nuevas caries. Y los otros casos que me ha tocado ver dental es que hay ciertas personas que de la nada se le caen los dientes, se empiezan a caer los dientes. No es que se carien, sino que el diente se cae, los pierde. Y bueno, el biomagnetismo es un paradigma diferente al de la medicina tradicional. Entonces, desde el paradigma del biomagnetismo, también hay unas bacterias que generan, que provocan la caída inexplicable de los dientes. Entonces, me tocó atender a una señora que estaba perdiendo sus dientes, ¿cierto? Y lo mismo, los dientes que ya se cayeron no los pudimos recuperar, pero sí logramos detener esa caída de dientes y entonces solo necesitó hacer una placa para la parte de los dientes que había perdido, pero los demás dientes los salvamos. No siguió cayéndose los dientes. Hasta ahí te puedo decir que el biomagnetismo ayuda. Una carie es algo bastante doloroso, ¿cierto? Sobre todo cuando la Sí, carie llegó como al raíz. lo que yo llamo pulpa del diente, no sé cuál será el nombre Sí. técnico, pero como el nervio del diente, duele, Nervio. doloroso, ¿cierto? Entonces, personalmente alguna vez me ocurrió de ir viajando y tener una carie que de pronto se volvió muy dolorosa y yo me encontraba en un lugar muy apartado, metí en la montaña, o sea, ninguna posibilidad de ir al dentista en ese momento y no podía estar con semejante dolor. Entonces lo que hice fue, usé mis imanes para quitarme el dolor y cuando Fantástico. regresé a la ciudad me hice el tratamiento correspondiente. O sea, ¿realmente el biomagnetismo puede ayudar con algunos problemas dentales? Sí. Otro tema dental, por ejemplo, que alguna vez
conversé con un amigo que es dentista, que es maxilofacial en la actualidad, me decía, bueno, las aftas, para mí como dentista, son una patología frecuente. Yo me encuentro con gente que de repente tiene la boca llena de aftas, ¿ya? Y el afta tiene un periodo que dura 3 semanas y a veces un poquito más. O sea, durante 3 semanas, a veces incluso hasta 5 semanas, la persona puede tener la boca que no puede ni comer de la cantidad de aftas que tiene en la boca. Y es doloroso, ¿cierto? Arde, duele. Y cuando me ha tocado atender personas con aftas, es impresionante porque en cosa de muy poquitos días, cuando tienen, por ejemplo, así un afta súper grande en la lengua y la lengua está inflamada, le cuesta hasta hablar a la persona, en muy poquitos días el afta desaparece por completo. Para nosotros, los biomagnetistas, el afta es un virus y poniendo imanes, haciendo el tratamiento correspondiente, se resuelve. Se quita el virus y se absorbe el afta. Buenísimo, buenísimo. Y si hacemos el curso, todo esto lo vamos a ver, claro. Sí, de hecho me gusta en el Buenísimo. curso hablar con casos reales, contarles darles mucha información y también enseñarles cómo a tener esta mirada más holística. O sea, por Claro. ejemplo, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando son enfermedades infecciosas, que tú aprendas a observar quién es más del grupo familiar o de las personas que la rodean o de los hábitos que tiene esa persona, la pueden estar exponiendo a esos microorganismos, cómo ayudar a esa persona a que no se vuelva a contagiar. Sí, les entrego hartas herramientas, les enseño hartas cosas. Bueno, Gracias por tu gracias. pregunta, Gladys. Bien, Vir la veo así. ¿Qué pregunta me quiere hacer, Vir? Muy concentrada. ¿Me quiere preguntar algo? No, no, Ale. Bien, muchas gracias, Vir, por estar aquí. Les cuento, para los que son de Argentina, que Vir ahora en abril, cuando vaya, le voy a entregar su título. Ella ya acaba de terminar la formación y es una biomagnetista profesional. Ya sabe atender pacientes y tiene muy buenos resultados. ¿Nos puedes contar un poquito? Felicitaciones. eh, no sé, cómo te sientes, y lo que les quiera compartir aquí a estas personas que están preguntándose si estudiar o no. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Eh, bueno, en la experiencia que va de este tiempo haciendo terapia con imanes, eh, la verdad que es una sorpresa enorme porque han habido excelentes resultados en muchas personas. No en todos se ha revertido situaciones, en algunas sí, en otros se ha reducido el dolor. Eh, y bueno. Yo he tenido experiencias que se han revertido en relación a cuestiones del sistema reproductor de la mujer, dolores de espalda de larga data, eh, y bueno, y yo también me he hecho, que también venía con un, eh, con un tendal de cuestiones, y bueno, después de un año, lo que es el cambio físico, digamos, orgánico, es muy notable. ¿Cómo está tu salud hoy día, Vicky? Muy bien. ¿Y cómo estabas antes de estudiar? Y estaba atravesada por un montón de cosas, físicas, emocionales, y bueno, todo eso hace que el día a día sea distinto, ¿no? Como ahora es más liviano. Claro. Y una de las cosas que les enseñé, ¿cierto? Fue el autotratamiento. ¿Tú te tratas a ti misma? ¿Te pones imanes, Vir? Sí, sí, sí. A veces, bueno, ya ahora con menos frecuencia, al principio era un poquito más, más seguido porque quería ahí
aliviar todo, pero bueno, me di cuenta que también tiene el cuerpo su proceso, sus tiempos y se va acomodando también, porque a medida que uno va limpiando, digo yo, limpiando, después es más fácil de recuperarse cuando algún síntoma aparece por alguna cuestión eh, del día a día, ¿no? Que uno tiene por alguna cuestión emocional, se le bajan las defensas, se pesca algún bicho por ahí, y bueno, algo va a surgir, pero si el cuerpo está eh, fuerte, eh, no necesitas hacerte imanes, ya el mismo cuerpo lo elimina, hace su proceso, con fiebre, con descanso, de acuerdo a lo que necesite en el momento. Muchas gracias, Vir. Bueno, eso es algo que también les enseño en esta formación, el autotratamiento, la autoobservación, ¿cierto? Y a observar esos procesos de autocuración que tiene el cuerpo para que tú puedas discriminar, como está diciendo Vir, en qué momentos necesito poner mis manos y hacerlo seguido y en qué momentos tengo que permitir que el cuerpo se restablezca por sí solo y active esos mecanismos de autocuración. Eso también es algo que entrego en esta formación y que es muy como distintivo de mí porque no está en los otros cursos que existen en la actualidad en Latinoamérica. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Veo que está Menta. Hola Mentita, bienvenida. No sé si Sofía o Carmen quieran hacer alguna pregunta. No, yo no. Sofía, no te oigo, tienes que hablar un poquito más fuerte. Ah, está bien. No, yo estoy escuchando, aprendiendo de todo esto. Ah, ok. Hola Yolanda, un besito. Bien, María. Hola. Menta, ¿quieres tú hacernos una pregunta o contarnos tu experiencia con la terapia de biomagnetismo? Justo, mira, estoy acá en una sesión justo y dije, qué bueno, me voy a poner. Sí, estaba muy inflamada de la panza, así que Fer, que mi pareja es biomagnetista, que Ale lo conoce, así que he tenido la dicha de que me atiendan los dos, de hecho, Sí, y que me hagan seguimiento muy, muy bueno, porque bueno, yo confío mucho en este tipo de terapias, ¿no? Que trabajan con la escucha del cuerpo, con hacer preguntas al cuerpo. Me gusta mucho eso, ¿no? Que le podemos ir preguntando al cuerpo por dónde ir. Me parece que el cuerpo siempre tiene la respuesta, ¿no? Y hoy me sentía súper inflamada y, y bueno, y me encontró unos parásitos en el intestino y yo sí, digo, y sí, yo ya lo sentía. Así que bueno, acá con unos imanes, en un ratito ya uno se siente mejor y ya es como que vas también, bueno, yo hago biodecodificación, entonces también acompaño un poco estos procesos con la biodeco, que es súper fácil, ahora está como súper accesible, ¿no? Eh, Saber qué cosas nos están desde la emoción, nos están también trayendo la enfermedad como camino, porque la enfermedad es un camino, es una señal que nos está mostrando por dónde ir, a dónde parar también, ¿no? Como que siempre esto que decías de las fracturas, de los esguinces, siempre es como que hay algo que revisar, que parar, que volver a reestructurar en el hueso, y cada síntoma, cada parte del cuerpo, bueno, yo estuve con un tema de anemia que te conté, ¿no? Que los análisis me dieron todo súper bien, así que, y una anemia de años, y estuvo muy bueno, porque la verdad que hice un tratamiento de un tiempo, de unos meses, unos buenos meses, como que 6 meses, Ale, más o menos, ¿no? Empezamos sí, más o menos. sí, entre julio y me hice el análisis en febrero y me daba todos los valores perfectos. Así que bueno, y los miomas, el sangrado paró, sí. Los miomas siguen, pero ya también tenía un tema con sangrar, con sangrados muy, muy abundantes, que también me provocaban
el tema de la anemia. Y bueno, todo eso mermó, ¿no? Como que fue cambiando. Hay que seguir, yo siento que nada, no estoy 0 km porque los miomas todavía están, como que hay que seguir viendo qué cosas los sostienen y nada, qué me traen, ¿no? Porque el mioma en sí también trae una información. Así que bueno, ese es mi proceso, se los cuento y la verdad que con Ale nos conocemos hace muchísimos años, pero en esta parte terapéutica fue como estos últimos meses que pudimos encontrarnos y bueno, y realmente recibir todo el, el aval de Ale, de Fer, que son muy estudiosos, la verdad que en eso me saco el sombrero porque sé que Ale todo lo que hace lo hace desde un lugar de mucho estudio, de mucha prueba, de mucho compromiso, así que bueno, súper, súper aprobado y que se animen, ¿no? Se animen. Bueno, yo hago otras terapias, lo de imanes lo voy aprendiendo muy poquito, me tendría que clavar en el curso, ¿no? 3 días ahí para, sí, para terminar de adosar toda esa información que es un montón. Pero me parece una cosa maravillosa, tener 4, 5, 6 mancitos, los llevas a todos lados y sabes que podés ayudar a cualquier persona que tenga un rosque y a nosotras mismas, es una maravilla. Así que no se demoren si están acá y algo les llama, háganlo de una. Bien, Mentita, muchas gracias. Bueno, a Fer, que no lo vemos porque está terapiando a Menta en este momento, es biomagnetista en Costa Rica y lo conocí cuando fui a fines del 2025 a enseñar biomagnetismo a Costa Rica y ahí estuvimos compartiendo. Y claro, me tocó ayudar a Mentita el último tiempo ahí con el tema de la anemia y estoy muy contenta que ya no tengas anemia, Menta. Qué bueno que la terapia sirvió. Y como dice Menta, en la actualidad yo viajo con mis imanes. Antiguamente viajaba con un pequeño botiquín, ¿cierto? Donde llevaba, no sé, que algo para el dolor de cabeza, que algo para el dolor de guatita, que algo para, no sé, que si me duele un músculo. En la actualidad, cero pastillas. No llevo pastillas. Mi botiquín es esto, los imanes. A todas partes que viajo, no importa a dónde vaya, si voy por solo un fin de semana o por varios meses, siempre llevo mis imanes porque de esa manera me mantengo yo sanita, sin dolores y también puedo ayudar a la gente que me vaya encontrando en el camino. Es muy, muy gratificante poder ayudar a otro a aliviar su dolor o a reducir sus síntomas. Realmente es una bendición poder ayudar a otra persona. No sé si quieren comentar alguna cosa con respecto a la charla del día de hoy, comentar algo sobre biomagnetismo, comentar algo sobre la formación. Nos quedan todavía unos minutitos antes de que esta sesión se cierre. ¿Quieres preguntar algo, Andrea? ¿O comentar algo? Te has cerrado tu micrófono, mi amor, no te oigo. No, nada, la verdad es que el tema estuvo súper interesante y cada día que pasa como que me dan más ganas de que empiece el curso. ¿Sabías Sí, que con esto se regeneran huesos? ¿Sabías? sí, algo me habías comentado tú de Ya, un caso. Sí, sí. Así que, no, pues muy bien, muy, muy bien. ya, excelente. Estamos ayudando ahí a la gatita de Andrea. Vamos a ver ahí cómo evoluciona la gatita. De momento ha mejorado el apetito, lo cual es muy importante. Sí, claro, por supuesto. Es un caso complejo, eso sí. Sí, no es una patología simple. No.
Bien, entró hace poco Mónica y Carmen. No sé si alguna de ustedes quisiera hacer alguna pregunta. Carmen. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, yo eh, ayer no pude y hoy porque estoy haciendo algo comunitario, entonces llego tarde. Pero voy a tratar de llegar para las próximas. Me perdí la de ayer y llegué ahora, sobre la hora, digamos. Pero preguntas no, simplemente saber que es algo que quiero hacer y bueno, y esperar a ver cómo se me presenta hasta ahora. Se me está complicando, por eso todavía no hice preguntas, no, pero sé el valor que tiene el biomagnetismo porque yo lo descubrí y lo utilicé por mi propia experiencia, eh, porque como yo, bueno, eh, yo me hice terapeuta del método DEI donde se usan imanes Ujú. y a partir de ahí fue un descubrir completo. Y no hace, no te digo que hace 10 años, ni no. Hace, a ver, para decirte exactamente, hace 4 años. Estamos en el 26 5 perdón, 5 años. Y mucha gente ha encontrado un montón de alivio. O sea, yo con haber hecho esa terapia que me llamó la atención, eh, he cambiado la vida de mucha gente para bien y básicamente yo me siento bien al ver que la gente evoluciona. O sea, no es solamente el bien que vos le haces a la otra persona, sino el bien que te devuelve la persona. El biomagnetismo no solamente cura la parte física, mental, estructural, sino que cura al ser humano también, a nosotros, a cualquiera que ejecuta la labor, ¿no es cierto? Es decir, no es solamente una labor que interactúa una persona, sino que interactuamos los dos. Es un bienestar para el paciente o el consultante en mi caso, y para uno mismo, porque es increíble. Yo la verdad que siempre estuve enloquecida o sea, yo lo hice porque yo acá había hecho un curso con el marido de la señora que dio el curso acá, la terapia esa, y que la dan acá en la Argentina, y que muy poca gente lo conoce. O sea, es más, están en un listado los que pertenecemos a ese grupo de que trabajamos con imanes, estamos en un listado por ciudades y por provincias, porque no hay muchos, porque no mucho no se da a conocer. O sea, si yo digo método DEI, nadie lo entiende. ¿Y eso qué es? Y bueno, es una sanación que se hace, es muy impresionante, es muy difícil muy complicado para explicar todos los pasos que se dan y todo lo que se soluciona. A partir de ello le agarré un amor enorme al biomagnetismo porque me di cuenta de todo lo que curaba. Y después cuando tenía un problema, yo sola nomás decía, bueno, si te puede curar esto, te va a curar lo otro. Y empecé a poner imanes por todos lados. Y ya después me hice maestra de Reiki para completar un poco más y ya con el Reiki le di a los imanes es como que si ahora fueran hijos míos. Pero aprender con Alejandra para mí sigue siendo un sueño porque tiene tanta capacidad, tiene tanta devoción, ama tanto que me siento identificada en esa entrega. Así que lo único que le puedo decir es que me dé un poquito más de tiempo, bueno, estoy llegando. Por eso no, pero ya, o sea, eh, no es que tenga dudas ni preguntas con respecto al biomagnetismo, Ok, no, muchas sé que gracias, funciona. Carmen. Un placer oírte. Hablemos por privado para ver de qué manera hacer posible tu participación, porque de verdad me gustaría que estudiaras, ¿ya? Bueno, Ale, Hablemoslo los gracias. dos. Miren, me acaba de avisar Zoom que quedan 10 minutos de esta sesión y me parece que Mónica tenía una pregunta, me gustaría respondérsela antes de terminar. Hola, Mónica. Bien. No,
Hola, buenas noches. Yo Buenas noches. llegué recién, estaba afuera acordándome del horario, pero era imposible, así que llegué para ver a qué llegaba. O sea que con respecto a, claro, con respecto a lo que hablaron, no tengo nada para preguntar, pero sí hay una pregunta que me surge. ¿Cómo son las sesiones de biomagnetismo a distancia? Ok, buena pregunta. Mira, comparémosla con una sesión presencial, ¿ya? Sí. Cuando tenemos una sesión presencial, al paciente lo acostamos en una camilla o si no estamos en una consulta, puede ser en un sillón, ¿ya? La persona se relaja y nosotros le vamos a tomar los pies, vamos a usar la técnica del test muscular, ¿ya? Donde el pie se va a cortar o se va a quedar parejito y esa va a ser la respuesta de sí o no. Y según esa respuesta, nosotros vamos a ir poniendo los imanes en los distintos puntos del cuerpo. Como decía Menta, le preguntamos al cuerpo qué es lo que necesita. No nos quedamos con lo que yo creo que tiene la persona o con el diagnóstico que trae. No, le preguntamos al cuerpo. ¿Bien? Eso es presencial. Ahora, una sesión a distancia, en una etapa, en un nivel inicial, digamos, cuando alguien recién está aprendiendo a hacer terapia a distancia, lo que se hace es que se usa una antena. Antena quiere Ajá. decir que una persona se Ujú. acuesta en la camilla reemplazando al paciente o a la persona. Por ejemplo, me ha tocado atender a distancia a alguien que está en el hospital, que está en la UTI, ¿ya? O en la UCI. Entonces, esa persona no puede venir presencial. Entonces, viene un familiar o un amigo de esta persona, se acuesta en la camilla y a través de una oración muy sencilla se hace una conexión con la persona que está a distancia, ¿ya? Sí. Y se empieza a rastrear, no a la persona que está acostada, sino se rastrea a la persona que está en el hospital a, con los pies de esta persona. Y a la persona que está aquí acostada le ponemos los imanes, pero los imanes no actúan en esta persona. Los imanes actúan en la persona que está en el hospital, en este ejemplo que estoy dando. ¿Qué es lo que le puede pasar a la persona que es antena? Sí. La persona que es antena está haciendo un servicio, es un acto de amor, poner su cuerpo para ayudar a otro. Entonces, lo que te puede pasar es que durante 10, máximo 12 minutos, puedes sentir los síntomas de la persona que estamos ayudando. Por ejemplo, en una oportunidad, un colega biomagnetista me dijo, oye, tengo que atender a una niña pequeña que tiene una infección urinaria. ¿Me harías de antena? Bueno, le dije yo. Me acosté yo en la camilla, mi colega hizo el rastreo para la niña, me puso los imanes a mí. Uy, me dio una picazón, porque no te puedo explicar, me quería rascar así con las dos manos, la vagina, el pubis, todo de la picazón terrible que tenía, pero eso me duró solo 10 minutos, Ujú. porque después de 10, 12 minutos, el campo electromagnético del imán ya está haciendo efecto, cambia el pH, y entonces el virus, la bacteria, el hongo, el parásito se mueren y el síntoma se va, ¿ya? Entonces a mí me duró solo esa molestia 10 minutos y luego ya no sentí picazón ni nada, se me pasó, ¿ya? Ahora, en un nivel un poquito más avanzado del biomagnetismo a distancia, que muy pocos biomagnetistas lo realizan, yo soy una de las pocas personas que lo hace, es que hacemos tratamiento a distancia, pero no usamos antena, Entiendo. ¿ya? En mi caso, Sí. por ejemplo, cuando alguien me solicita una sesión de biomagnetismo a distancia, yo lo que hago es concerto con la persona una videollamada de WhatsApp, porque por lo general cuando me piden sesiones a distancia no están en Chile, sino que atiendo gente de Colombia, de México, de gente que está en otras partes, ¿ya? Sí. Y entonces dejo la videollamada, le pido a la persona en donde ella se encuentre que por favor se relaje, se acueste, ¿ya? Hago yo unas oraciones y una conexión especial con esa persona y aquí Sí. en uso de, comillas, antena es mi propio cuerpo.
Ajá. Entonces, yo voy poniendo los imanes en mi propio cuerpo y esos imanes van a actuar en el cuerpo de la persona que estoy atendiendo a distancia. A veces, por ejemplo, ahora último tengo una paciente en Costa Rica, ¿cierto? Que tiene un problema digestivo y tiene hinchazón y dolor en el abdomen. Entonces, a veces me pasa que me pongo yo los imanes para tratar el problema digestivo y mi propio abdomen se infla y puedo tener dolor un ratito. Pero como te digo, nunca es más de 10 o 12 minutos y muchas veces es menos. Puedo sentir los síntomas un ratito y luego se va. Lo impresionante es que como estamos con la videollamada en vivo y en directo, yo me estoy poniendo los imanes y la persona está ahí en la llamada, cuando a mí me aparecen los síntomas o yo siento algo en mi cuerpo, yo le pregunto, oye, ¿te está molestando el abdomen? ¿O qué estás sintiendo en el abdomen? Y la persona me dice, uy, sí, me empecé a inflar, o estoy sintiendo dolor, o se me están moviendo las tripas, o qué sé yo, lo que sea que la persona esté sintiendo. Y luego cuando ya pasa el tiempo de impacto de los imanes, yo empiezo a sentir que los síntomas ceden y me baja la inflamación, por ejemplo, y el dolor, le pregunto, ¿y cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? Y siempre coincide que yo ya no siento los síntomas y a ella se le alivió el dolor. Pero este último método, somos muy pocos los biomagnetistas que sabemos hacerlo. La gran mayoría de los biomagnetistas para poder atender a distancia requieren de una antena, o sea, de una tercera persona que se acueste en la camilla. Estas metodologías de atención a distancia, con antena y sin antena, yo las enseño en el nivel 3 de mi formación. Ahí yo les Ajá. enseño a cómo trabajar con la energía a distancia. Y les enseño Bien. esta forma de atención sin antena. O sea, que tú puedes atender a alguien literal que está en cualquier parte del mundo. Y entonces vamos a ir practicando como paulatinamente, qué sé yo, primero vas a atender a alguien que está en la habitación del lado, alguien que está en tu misma ciudad, alguien que está en tu mismo país, alguien que está en tu mismo, y así nos vamos expandiendo hasta que llegues a desarrollar la habilidad a tal punto que tú puedas atender a alguien que esté en cualquier lugar del planeta que no importe, porque tú ya sabes establecer esa conexión energética y además sabes hacerlo bien, para que tú no te enfermes, tú no quedes con los síntomas, ni te agarres energías que no son. Y por eso lo enseño en el nivel 3 porque requiere un nivel de expertise mayor, porque si no, con facilidad tú podías tomar energías de la persona enferma y quedarte con cosas que no te corresponden. Bien. Muchas gracias por tu pregunta, Mónica. Me Gracias a permite vos. explicar algo muy interesante. Bien, amor, Gracias. gracias por su asistencia, por sus presencias. Nos queda un minutito, así que si nadie tiene ninguna preguntita más, ¿no hay más preguntas? ¿No? Bien, entonces yo las invito a mandarnos puros besitos, buena onda, abracitos. Muchas gracias por sus presencias y estar aquí y hacer posible que yo les pueda contar a más personas las virtudes y beneficios del biomagnetismo, que estoy tan enamorada de esta técnica. Muchas gracias y nos vemos.